¿Sabes qué? No hables. Solo escucha. Con ese susurro ronco, el hombre sin hogar lo cambió todo. La oficial Rachel Taus se quedó helada. Acababa de bajar de su patrulla cuando esa figura desgarbada, apoyada contra una pared de ladrillos, le llamó la atención. A primera vista, parecía una de las incontables almas olvidadas de la ciudad. Ropa sucia, una barba descuidada y un pelo largo y enmarañado que goteaba por la llovizna. Pero sus ojos ardían con una urgencia que la paralizó. A su lado, un perro mestizo, leal como una sombra, gruñía mientras miraba fijamente hacia la oscuridad del callejón. Los instintos de Rachel gritaban peligro, pero su mano, que ya iba hacia la pistola, dudó. Algo en el tono de aquel hombre la hizo detenerse. Lo observó un instante más. No temblaba ni se tambaleaba como alguien borracho. Su voz, aunque áspera, tenía el peso de quien ha visto demasiado. «Detrás de ti», susurró de nuevo. Ella miró por encima del hombro hacia el callejón oscuro. Varios cubos de basura se alineaban contra la pared, goteando por la lluvia, pero nada parecía fuera de lo normal. Aún así, sintió un nudo en el estómago. El gruñido del perro se hizo más profundo. Se le erizó el pelo del lomo. Su entrenamiento le decía que confiara tanto en sus instintos como en las señales, y ambos estaban a todo volumen. El hombre levantó lentamente una mano sucia, señalando hacia las sombras. «Estaba esperando ahí», dijo en voz baja, con los labios temblorosos. «Te vio llegar. Lo vi seguirte». El pulso de Rachel se disparó. Se pegó de espaldas a su coche con la mano firme en el arma y los ojos fijos en la entrada del callejón. La llovizna se intensificó, añadiendo tensión al momento. De repente Rachel se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, la defensora uniformada de la ley y un hombre destrozado, rechazado por la sociedad, que le advertía de algo invisible. «¿Quién anda ahí?», susurró ella con firmeza. Su voz resonó en las paredes de ladrillo mojado. No hubo respuesta. Solo el goteo del agua desde los tejados. Rachel contuvo la respiración, concentrándose en cada sonido. De repente un ligero ruido rompió el silencio. Unos zapatos arrastrándose por la acera, rápido y nervioso. Sus músculos se tensaron. El perro del vagabundo ladró una vez, un sonido seco y feroz que rasgó el aire. Rachel levantó su linterna y apuntó hacia el callejón. El haz de luz cortó la lluvia como un cuchillo. Una figura salió de la oscuridad. Rachel reaccionó al instante, su mano yendo hacia la pistola. Pero la voz ronca del hombre sin hogar atravesó el caos. «No dispares, tiene un cuchillo». El desconocido se abalanzó. Un destello de metal captó la tenue luz de la calle. Rachel se hizo a un lado, desenfundando su arma. El corazón le martilleaba. El perro gruñó y saltó hacia adelante, mostrando los dientes. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Rachel tuvo que decidir, apretar el gatillo o confiar en la advertencia. Esa mínima duda fue suficiente para que la pelea comenzara de verdad. El desconocido tropezó, pero no se detuvo. Se lanzó hacia ella con el cuchillo en alto. Rachel saltó hacia atrás, su pie resbalando ligeramente en el suelo mojado. El hombre sin hogar, sin pensárselo dos veces, se impulsó hacia adelante interceptando al atacante. Su cuerpo desgarbado chocó contra la figura del cuchillo. Ambos cayeron en un charco. Rachel se quedó paralizada, con la pistola levantada, sin saber si disparar. El perro ladraba y mordía al agresor, ganando unos segundos preciosos. La lluvia caía con más fuerza, empapándolos a todos, convirtiendo la pelea en una mancha caótica de movimiento y sombras. «Suéltalo», gritó Rachel. Pero el hombre sin hogar forcejeaba, sujetando el brazo del desconocido con todas sus fuerzas. El cuchillo pasaba a centímetros de su cara, pero no lo soltaba. Rachel se movió rápidamente buscando un tiro limpio sin herir a su inesperado aliado. Su respiración era agitada, la adrenalina corriendo por sus venas. Finalmente, con un estruendo, hizo un solo disparo de advertencia al aire. El sonido partió la noche. El atacante se sobresaltó, dándole al vagabundo la oportunidad de arrebatarle el cuchillo y lanzarlo lejos. El arma rodó por la acera mojada, aterrizando junto a las botas de Rachel. Ella lo pateó de inmediato fuera de su alcance.
El atacante luchaba furiosamente bajo el peso del hombre sin hogar, pero se estaba debilitando. Rachel se acercó sacando las esposas de su cinturón. Con un movimiento rápido, sujetó la muñeca del hombre y el metal se cerró con fuerza. El sonido del clic resonó como la puntuación final. El hombre murmuró una maldición. La pelea había terminado. Rachel exhaló temblando ligeramente, aún procesando el peligro que acababa de evitar. Cuando todo pasó, se giró hacia el hombre sin hogar. Su pecho subía y bajaba por el agotamiento. El pelo se le pegaba a la cara por la lluvia. Su perro se sentó de nuevo a su lado, fiel. La cola se movía débilmente como si estuviera orgulloso. Rachel lo miró buscando las palabras. Tud empezó, pero se detuvo. Por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que su vida no la había salvado ni su entrenamiento ni los refuerzos, sino alguien a quien la sociedad había descartado como inútil. Alguien que no tenía nada, pero que lo había arriesgado todo. El peso de esa revelación le oprimió el corazón. Lentamente Rachel guardó su arma. Sus ojos nunca se apartaron de él. Podrían haberte matado, dijo en voz baja. El hombre se encogió de hombros, limpiándose la lluvia y el barro de la frente. Igual que a ti, respondió con voz ronca. No había orgullo en su voz, ni arrogancia. Solo la simple verdad. Su perro le dio un codazo en la pierna, como recordándole el vínculo que compartían, habiendo sobrevivido a otra noche. Rachel sintió una punzada de culpa por la sospecha que había sentido al verlo por primera vez. Se había equivocado y lo sabía. Señaló su coche pensando que podría necesitar ayuda, tal vez incluso un hospital. Pero el hombre negó con la cabeza. Nada de hospitales, dijo con firmeza. Había algo en sus ojos, miedo, tal vez vergüenza. Rachel dudó, dividida entre el deber y el respeto. Quería insistir, pero algo en su tono le dijo que no lo hiciera. En su lugar, le ofreció una manta de la patrulla. Él la aceptó en silencio, envolviéndosela sobre los hombros empapados. El perro se acurrucó a su lado. Ambos temblaban de frío. Rachel se agachó a su altura, observándolo más de cerca. Debajo de la suciedad y el cansancio podía ver inteligencia en su mirada. Sus palabras de antes resonaban en su cabeza. Agudas, urgentes, salvadoras. Se dio cuenta de que no era solo otro vagabundo. Tenía una historia, oculta bajo capas de dolor y supervivencia. Se preguntó cómo alguien como él había terminado aquí, en estas calles, sin nada más que un perro al que llamar familia. La pregunta la consumía, pero no la hizo. Aún no. En cambio, Rachel dijo suavemente. Gracias. 2 palabras pero cargadas de sinceridad. El hombre la miró durante un largo momento como midiendo su honestidad. Finalmente asintió. Sus labios se curvaron en la más leve sombra de una sonrisa. Su perro le lamió la mano, rompiendo la tensión. Por primera vez esa noche, Rachel se permitió sentir alivio. No la había salvado su placa o su pistola, sino la humanidad de alguien a quien nadie más se habría molestado en mirar. Llamó por radio para pedir refuerzos. Su voz era firme de nuevo. En cuestión de minutos, las luces intermitentes llenaron la calle. Los oficiales llegaron, asegurando al sospechoso y tomando declaraciones. Algunos miraban con curiosidad al hombre sin hogar, pero Rachel detuvo cualquier comentario con una mirada. Le debía más de lo que nadie podría entender. Cuando un oficial preguntó quién había detenido al atacante, Rachel simplemente respondió. Él. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incredulidad y un toque de respeto. El vagabundo se movió incómodo bajo sus miradas. No buscaba elogios. Quería desaparecer de nuevo en las sombras de las que había salido. Rachel lo sintió. Antes de que pudiera escabullirse, lo detuvo. Espera, dijo acercándose. ¿Cómo te llamas? El hombre dudó, luego respondió en un susurro. David. Era un nombre simple, casi frágil, como una verdad que no había pronunciado en años. Rachel lo repitió suavemente memorizándolo. David, el hombre que le había salvado la vida. Cuando la conmoción disminuyó, Rachel le ofreció llevarlo a un lugar cálido. Él se negó de nuevo, insistiendo en que estaba bien donde estaba.
Ella no insistió, pero le dejó comida del maletero. Comidas empaquetadas que solía llevar para los turnos largos. David lo aceptó en silencio. Su perro movió la cola al ver la comida. Rachel lo vio retirarse a las sombras, con la manta bien ajustada y el perro a su lado. Sintió un dolor en el pecho, sabiendo que podría no volver a verlo, pero esperando que así fuera. Mientras se alejaba, Rachel no podía quitarse su imagen de la cabeza. Repasaba los acontecimientos una y otra vez. La urgencia en su voz, la valentía en sus acciones, el desinterés en su sacrificio. Era invisible para el mundo, pero para ella, era inolvidable. Entendió que su deber no era solo hacer cumplir la ley, sino ver la humanidad en aquellos que la sociedad ignoraba. Y esa noche esa lección había sido escrita con lluvia, sangre y coraje. Rachel volvió a la comisaría horas después, empapada y agotada. Cuando sus compañeros le preguntaron qué había pasado, fue breve en sus respuestas. Algunos no la creerían, a otros no les importaría. Pero ella sabía la verdad. En algún lugar de la ciudad, un hombre sin hogar llamado David y su perro estaban vivos. Y ella también, porque él eligió actuar. Era una historia que ningún informe policial podría capturar realmente. Y en el fondo, Rachel se hizo una promesa. No sería la última vez que lo vería. Lo encontraría de nuevo. Porque los héroes vienen en muchas formas y a veces, llevan harapos en lugar de placas. A la mañana siguiente Rachel no podía dejar de pensar en David. Repasaba la escena una y otra vez. La lluvia al cuchillo, la valentía pura de un hombre que no tenía nada. Quería saber más de él, pero la ciudad se tragaba fácilmente a gente como él. Aún así, Rachel sintió la necesidad de buscar. Condujo por las mismas calles, revisó callejones e incluso preguntó en refugios. Todos habían oído hablar del tipo con el perro, pero nadie sabía exactamente dónde se quedaba. David seguía siendo un fantasma a plena vista. Pasaron los días, pero Rachel no se rindió. Una noche, mientras patrullaba un barrio más tranquilo, vio una figura familiar apoyada contra una pared en ruinas. Su perro estaba acurrucado a sus pies, con las orejas erguidas al oír su coche. Rachel se detuvo y se acercó lentamente. David levantó la vista, sorprendido pero tranquilo. Pensé que te habías olvidado, dijo con voz ronca. Rachel negó con la cabeza. De ninguna manera. Le tendió un sándwich fresco y una botella de agua. Él lo aceptó en silencio, pero sus ojos se suavizaron. Fue el comienzo de una confianza no dicha. Rachel se sentó en el bordillo a su lado, ignorando las miradas de los transeúntes. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó después de un largo silencio. David no respondió de inmediato. Rascó la oreja de su perro con la mirada perdida en la acera mojada. Finalmente dijo: porque nadie más lo habría hecho. Y porque tú no me miraste como si fuera basura cuando me viste. Sus palabras la golpearon profundamente. Se dio cuenta de con qué frecuencia personas como él eran despreciadas, ignoradas, deshumanizadas. Para David, ese único momento de reconocimiento había sido razón suficiente para arriesgarlo todo. En las semanas siguientes, Rachel siguió encontrando razones para visitarlo. Le llevaba comida, una manta o a veces simplemente conversación. David era reacio a compartir su historia, pero poco a poco iban saliendo pedazos. Una vez tuvo un trabajo estable, incluso un pequeño apartamento. La vida, sin embargo, se había desmoronado rápidamente. Un accidente, facturas médicas, la pérdida de su familia, y pronto las calles se convirtieron en su único hogar. A través de todo, su perro, Max, había sido su ancla. Me ha salvado más de una vez, confesó David, frotando la cabeza de Max. Rachel empezó a notar lo aguda que era la mente de David. Hablaba varios idiomas, sabía de historia y literatura, y tenía una perspectiva de la ciudad que ella rara vez escuchaba. Estás desperdiciado aquí, le dijo un día. Él solo sonrió con amargura. El mundo ya no quiere a gente como yo. Pero Rachel no estaba de acuerdo. Empezó a ver a David no como un vagabundo, sino como alguien con dignidad, coraje y sabiduría ocultos bajo la suciedad. Cada encuentro profundizaba su respeto por él. Una noche de tormenta, Rachel encontró a David refugiado bajo un puente. Insistió en que la acompañara,
solo por una noche a una litera de repuesto en la comisaría. Él se resistió, pero Max lo empujó como dándole permiso. A regañadientes David aceptó. Cuando entró en la comisaría, los ojos curiosos lo siguieron. Los oficiales susurraban, algunos se burlaban, pero Rachel se mantuvo firme. Él me salvó la vida, les recordó. Eso silenció la sala. Por una noche David y Max tuvieron un techo, calor y comida. David no se quedó mucho tiempo en la comisaría, pero la experiencia le dejó una marca. Fue extraño, confesó más tarde. Como si no perteneciera, pero también como si recordara lo que era ser humano de nuevo. Rachel le aseguró que nunca había perdido esa humanidad. Lentamente su vínculo se convirtió en algo más que gratitud. Se convirtió en amistad. Se dio cuenta de que esperaba con ansia sus conversaciones, la sabiduría tranquila que él poseía, e incluso la forma en que Max movía la cola cuando la veía. En medio del caos de su trabajo, David se convirtió en su calma. Pero los problemas no estaban lejos. Una tarde Rachel respondió a una llamada por un altercado cerca de un almacén abandonado. Cuando llegó se horrorizó al darse cuenta de que David estaba involucrado. Un grupo de pandilleros lo había acorralado, burlándose de su ropa raída, amenazando con llevarse a Max. El corazón de Rachel se aceleró mientras intervenía. «Policía, déjenlo», gritó. La pandilla se dispersó cuando llegaron los refuerzos. David tenía la cara magullada, pero Max estaba a salvo. Rachel se arrodilló a su lado, ayudándolo a levantarse. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de una gratitud silenciosa, pero también de la vergüenza de haber sido visto tan vulnerable. Esa noche Rachel se quedó más tiempo del debido, curando sus heridas con el pequeño botiquín de su coche. «No tienes que hacer esto», murmuró él. Rachel negó con la cabeza firmemente. «Tú me salvaste una vez. Ahora es mi turno». Por primera vez David no discutió. Dejó que ella lo ayudara, y en ese silencio, algo tácito pasó entre ellos. Rachel se dio cuenta de que este hombre, rechazado por la sociedad, se había convertido en una de las personas más importantes de su vida. La asustaba, pero también le daba una extraña clase de esperanza. Las semanas pasaron y su amistad se profundizó. Rachel comenzó a dejarle pequeñas notas en lugares que sabía que David frecuentaba. Recordatorios para encontrarse o simplemente palabras amables. David las guardaba con cuidado, escondidas en los pliegues de su chaqueta gastada. Para él eran tesoros. Max también le tomó cariño a Rachel. Los tres formaron un vínculo improbable, una policía, un hombre sin hogar y un perro leal. Rachel empezó a hacerse una pregunta peligrosa: ¿y si David pudiera empezar de nuevo? Investigó refugios, programas de rehabilitación, incluso trabajos temporales. Cada vez David se resistía. «Estoy bien aquí», decía. Pero Rachel veía a través de la mentira. Veía el cansancio en sus huesos, la añoranza en sus ojos cada vez que pasaban junto a familias o cafés cálidos. Estaba sobreviviendo, no viviendo. Y Rachel no estaba dispuesta a dejar que se desvaneciera en los rincones olvidados de la ciudad. Entonces llegó el punto de inflexión. Una noche Rachel respondió a una llamada por un niño desaparecido. Los padres desesperados informaron que su hijo se había perdido en el parque. Pasaron las horas sin pistas. Justo cuando la esperanza se desvanecía apareció David, con Max tirando ansiosamente de él. «Está ahí», dijo David, señalando un cobertizo cerrado con candado. Rachel se mostró escéptica, pero confió en él. Al forzar la cerradura, encontraron al niño asustado dentro. Los compañeros de Rachel miraban con incredulidad. Una vez más, el hombre en quien nadie confiaba había salvado una vida. David simplemente se alejó susurrando, el perro lo sabía. Rachel ya no pudo quedarse callada. Lo llamó. «David, la gente te necesita». «No solo yo. Todos». Él se quedó helado, luego se giró lentamente. «Puedes dar más de lo que crees», continuó ella. «No dejes que el mundo te diga lo contrario». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier tormenta. Por primera vez, se permitió imaginar una vida diferente. No solo vagando, no solo sobreviviendo, sino ayudando, perteneciendo, siendo visto. Al día siguiente Rachel habló con su capitán.
Le explicó todo. La noche que David la salvó, el niño en el cobertizo. Los innumerables pequeños actos de valentía. Al principio su capitán se burló, pero la insistencia de Rachel lo convenció. Está bien, dijo. Me reuniré con él. Cuando llevaron a David, parecía fuera de lugar bajo las luces fluorescentes, agarrando con fuerza la correa de Max. Pero Rachel se quedó a su lado, presentándolo no como un vagabundo, sino como un héroe. Lentamente la desconfianza se convirtió en consideración. El capitán le ofreció a David una oportunidad, un trabajo a tiempo parcial en la comisaría como traductor para las comunidades de inmigrantes. Rachel sabía que hablaba varios idiomas por sus conversaciones. Al principio David se resistió, pero Rachel lo animó suavemente. No es caridad, dijo. Es un propósito. Finalmente David aceptó. Su primer día fue duro. Las miradas, los susurros, las dudas. Pero cuando ayudó a una familia asustada a explicar su caso, todo cambió. La gente vio su valor. Rachel observaba desde la distancia, con el pecho lleno de orgullo. Las semanas se convirtieron en meses. David no era un policía, pero era parte del equipo. Su habilidad, su intuición y su coraje lo hicieron indispensable. Lentamente comenzó a reconstruir no solo su lugar en la sociedad, sino también su sentido de autoestima. Max permaneció a su lado, ahora conocido cariñosamente como la mascota no oficial de la comisaría. Rachel vio cómo se desarrollaba la transformación y, con ella, sus sentimientos se profundizaron. Se dio cuenta de que no solo admiraba a David. Se preocupaba por él de una manera que nunca esperó. Una tarde después de un largo turno, Rachel encontró a David fuera de la comisaría, mirando las luces de la ciudad. Se acercó en silencio. «Te ves diferente», dijo suavemente. David se rió. «Ropa más limpia, tal vez». Rachel negó con la cabeza. «No te comportas diferente. Como alguien que pertenece». David se quedó en silencio, luego susurró. «Es gracias a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El corazón de Rachel dio un vuelco. Se dio cuenta de que los muros que había construido alrededor de su corazón se estaban desmoronando, ladrillo a ladrillo. Aún así, David luchaba con su pasado. Había noches en las que desaparecía, incapaz de afrontar el peso de la responsabilidad. Rachel se preocupaba, pero nunca se rendía. Cada vez que lo encontraba, le recordaba que no estaba solo. Lentamente él empezó a creerlo. Para David, pertenecer no se trataba de la comisaría o la sociedad. Se trataba de Rachel y Max, la familia que nunca pensó que merecía. Meses después, en una tarde tranquila, Rachel le preguntó suavemente. ¿Qué quieres para tu futuro, David? Él la miró, luego a Max y finalmente de nuevo a ella. No lo sé, confesó, pero por primera vez en años quiero uno. Rachel sonrió con los ojos brillantes. Entonces construyámoslo juntos. La ciudad empezó a susurrar el nombre de David. La noticia del niño desaparecido que él y Max habían salvado se extendió mucho más allá de la comisaría. Los periódicos publicaron historias, llamándolo el héroe inesperado. Para un hombre que una vez se escondió en las sombras, la atención se sentía surrealista. No estaba acostumbrado a las cámaras ni a los elogios, pero cada vez que se sentía abrumado, miraba a Rachel. Su sonrisa tranquila lo anclaba. Con el apoyo de Rachel, David aceptó asistir a una reunión comunitaria. Los padres querían agradecerle en persona. Los niños querían acariciar a Max y los funcionarios querían que hablara. Estuvo a punto de echarse atrás, pero Rachel le apretó suavemente la mano. «Solo diles tu verdad», susurró. De pie frente a la multitud, la voz de David tembló. Al principio habló de las dificultades de ser invisible, de la supervivencia. Pero luego habló de la esperanza. De cómo un solo acto de bondad le recordó que todavía importaba. Al final, la sala estaba en silencio con los ojos brillantes por la emoción. La comisaría decidió hacer su papel permanente. Aunque no era un oficial, su capacidad para conectar con los olvidados se volvió invaluable. Una noche Rachel lo invitó a cenar a su apartamento. Nervioso, David trajo flores que había comprado con su primer sueldo. Se rió de sí mismo pensando en lo extraño que era estar nervioso por algo tan simple.
Rachel abrió la puerta. Sus ojos se abrieron al ver las flores. Son preciosas, dijo suavemente. Hablaron durante horas con un plato de pasta casera. Entre risas y largos silencios, creció un nuevo entendimiento. Ya no eran solo aliados. Eran dos corazones que se acercaban con cautela. Aún así, las dudas persistían. Más tarde solo David se miró en el espejo, viendo las cicatrices de su pasado grabadas profundamente. ¿Qué podría ver ella en mí?, murmuró. Max le dio un codazo como si discutiera. Rachel también parecía impasible ante sus inseguridades. Cada vez que intentaba alejarla, ella se acercaba más, no por lástima, sino por respeto. No quería borrar su pasado, quería caminar con él a través de él. Lentamente David se dio cuenta de que tal vez el amor no consistía en ser perfecto. Tal vez se trataba de ser visto por completo y aún así ser aceptado. El capitán de Rachel la llamó un día a su oficina. «Has cambiado desde que él entró en tu vida», dijo sin rodeos. Ella se preparó para una crítica, pero en cambio, él sonrió. «Para mejor. Luchas más duro, te preocupas más profundamente. Quizás todos necesitábamos a alguien como David para recordarnos por qué llevamos esta placa». Rachel salió de la oficina con lágrimas en los ojos. Encontró a David afuera, apoyado contra la pared. Simplemente susurró: «Estás cambiando más vidas de las que crees». Esta vez David no discutió. El punto de inflexión llegó en una ceremonia de la ciudad donde David fue reconocido oficialmente por su valentía. De pie en el escenario, se movió nervioso, pero la presencia de Rachel lo calmó. Cuando le pidieron que hablara, no contó una historia de heroísmo. En cambio, dijo: «No soy un héroe. Solo soy un hombre al que le dieron una segunda oportunidad. No me miren a mí. Miren a los que ignoran cada día. Ellos también importan». El aplauso que siguió fue atronador. Esa noche, mientras caminaban juntos a casa, las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Rachel deslizó su mano en la de él. David se tensó, luego se relajó, dejando que el calor lo inundara. Había estado frío por tanto tiempo por dentro y por fuera, pero ahora algo era diferente. Con la fe de Rachel y la lealtad de Max, había encontrado no solo la supervivencia, sino la pertenencia. ¿Alguna vez piensas en el mañana?, preguntó Rachel en voz baja. David la miró, luego a Max. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez en años, respondió. Sí, lo hago. Era esperanza, frágil pero real. Meses después, David se mudó a un modesto apartamento, su primer hogar en años. Las paredes estaban desnudas, los muebles eran sencillos, pero para él era un palacio. Max tenía su propio rincón con una cama y juguetes, cortesía de Rachel. Una noche, mientras Rachel lo ayudaba a desempacar, David se detuvo. «Me salvaste», susurró. Rachel negó con la cabeza. «No te salvaste tú mismo. Yo solo te recordé quién eras». David la acercó agradecido y humilde. Finalmente su viaje de hombre olvidado a alma valiosa estaba completo. Y en esta nueva vida el amor por fin había encontrado un lugar donde quedarse.